¿Qué onda, raza? A ver, imagínense esto tantito. ¿Te echan 50 años de sombra? No. Y la única prueba, la única, es una confesión que tú juras y perjuras que te sacaron a puros fregadazos. Pero eso pasó hace un chorro de años. ¿Todavía puede un tribunal internacional meter su cuchara? Este caso, híjole, nos pone a pensar. ¿Qué tanto pesa una fecha que puso un país para que se revise si te torturaron o no? Pero bueno, antes de meternos a este jale legal, un abrazote a nuestros compas de la firma legal Ibarra y Asociados. Muchísimas gracias por apoyar este espacio. Fierro. Hoy en Derecho en México le entramos con todo a un caso bien real que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fíjense, el de Alfonso Martín del Campo Dodd contra México. Se puso bueno el mitote legal. Y para desmenuzar este asunto, pues está aquí mi compa experto, que le sabe machín estos rollos. No se me agüiten si suena complicado, que para eso estamos. Hasta parece telenovela de abogados, pero sin tanto drama. Bueno, poquito nomás. Así es un caso bastante complejo. Todo empezó allá por 1992, con un doble homicidio, y luego la detención de Alfonso Martín del Campo. Él siempre alegó, desde el principio, que lo torturaron policías judiciales de la capital para que confesara. Y esa confesión fue básicamente la única prueba para que le dieran 50 años. Pero aquí el punto clave, el meollo del asunto para la Corte Interamericana, es el tiempo. Fíjate que México aceptó la competencia de la Corte, la que permite demandas, hasta el 16 de diciembre de 1998. Y lo hizo con una condición muy clara, que la Corte solo podría ver hechos que pasaran después de esa fecha. O sea, nada para atrás, sin efecto retroactivo. Es lo que en derecho se llama una limitación ratio temporis. Por razón del tiempo, pues. Ándale, ahí está el detalle, como decía el gran Cantinflas. Entonces la bronca es si la supuesta tortura y la condena fueron antes de finales del 98, ¿podía la Corte realmente meterse a ver si México violó derechos humanos ahí? Porque, a ver, lo detuvieron en mayo del 92 acusado de matar a su hermana y a su cuñado. Y el señor agotó todo acá en México, ¿no? Apelación, amparo. Incluso intentó algo después del 98, un recurso que se llama reconocimiento de inocencia, pero pues tampoco le funcionó. Exacto. Ya ante la Corte Interamericana, la Comisión y los representantes de Martín del Campo, pues, traían sus argumentos. Decían que, la tortura chance fue antes del 98, pero la detención, basada en esa confesión forzada, era una cosa continua, ¿sabes? Una violación arbitraria que seguía pasando después de esa fecha clave del 98. Y también argumentaron que cuando le negaron el reconocimiento de inocencia, que es un recurso muy especial en México para casos ya cerrados, eso fue después del 98. Y que esa negativa era como una nueva violación, una nueva denegación de justicia que de alguna manera pues validaba la confesión original, la que supuestamente fue con tortura. Insistían mucho en que los efectos de la tortura seguían. Ya veo. Entiendo la lógica esa de, oye, el problema no se acabó en el 98, sigue vivo. Pero, ¿y México qué dijo? Me imagino que se aferraron a la fecha con uñas y dientes, ¿o no? Correcto, totalmente. La defensa principal de México fue precisamente esa, la incompetencia ratione temporis. O sea, Corte, no te toca por la fecha. Sostuvieron que su declaración al aceptar la competencia fue súper clara, nada retroactivo. Argumentaron que la tortura, si es que pasó, fue un acto, digamos, instantáneo, algo que se consumó, que terminó antes de diciembre del 98. No una violación continua. Señalaron además que todo el proceso penal normal, o sea, juicio, apelación, amparo, terminó por ahí de febrero del 98, o sea, meses antes de que México aceptara la competencia de la Corte. Y sobre ese recurso extra, el reconocimiento de inocencia, dijeron, eso es otra cosa, es extraordinario, y que se resolviera después no reabre el caso original para que la Corte pueda verlo ahora. Híjole, entiendo el argumento legal de México, eso de lo pasado, muy técnico. Pero a ver, ¿cómo se balancea eso con algo tan grave como una denuncia de tortura? Suena complicado. ¿Qué decidió la Corte al final? ¿Les dio la razón? Pues sí, fue una decisión muy técnica pero muy importante. La Corte Interamericana aceptó la defensa de México sobre la competencia por tiempo. O sea, le dio la razón en ese punto preliminar.
Reafirmó el principio legal de que las reglas, como la aceptación de la competencia de un tribunal, no se aplican hacia atrás, solo hacia adelante. Es el principio de irretroactividad. Y consideró que para poder decidir si tenía jurisdicción en este caso específico, la presunta tortura se tenía que ver como un acto instantáneo, algo que pasó y terminó antes de la fecha límite. Dijo que las secuelas, o sea, las consecuencias que pudieran seguir, aunque fueran reales, no cambiaban la naturaleza del acto original para poder juzgarlo si ocurrió antes de aceptar la competencia. Confirmó también que el proceso penal en México ya había terminado antes de diciembre del 98. Y sobre el reconocimiento de inocencia, la Corte fue muy clara. Dijo que no podía usar ese recurso tardío para revisar el fondo del caso original, o sea, si hubo tortura o no en el 92. Solo podría haber analizado si el trámite de ese recurso en sí mismo tuvo fallas, pero ese no era el argumento principal. Y esto es clave, ¿eh? La Corte no dijo si hubo o no hubo tortura. Eso no lo decidió. Simplemente concluyó que, por esa limitación de tiempo que México puso al aceptar su competencia, no tenía permiso, no tenía competencia para juzgar esos hechos específicos del 92. Órale. O sea que, en buen regio, por una cuestión de fechas y de las reglas del juego internacional, la Corte dijo, Nanay, llegué tarde a esta fiesta legal. Algo así. Vaya. ¿Qué cosa? Nos recuerda que hasta en estas cortes tan importantes, pues las formalidades, los tiempos, las letras chiquitas, cuentan un chorro, no nomás en Coppel, jaja. Exactamente. Es un ejemplo muy claro de cómo la forma y el momento preciso en que un país decide aceptar la jurisdicción de un tribunal internacional, pues, tiene consecuencias bien directas. Este caso muestra esa tensión que siempre existe, ¿no? Entre el derecho de un país a poner sus condiciones, su soberanía, y por otro lado la necesidad de proteger los derechos humanos de la gente. Es buscar un equilibrio, a veces difícil, entre seguridad jurídica y justicia. Yo con este caso, de verdad que nos deja pensando un montón sobre cómo funcionan estas reglas internacionales. Y pues la pregunta queda ahí flotando, ¿no creen? ¿Qué tanto peso debería tener una fecha límite, una formalidad, cuando estamos hablando de derechos pero tan fundamentales como que no te torturen? Ahí se las dejamos para el cafecito, para la reflexión. Definitivamente. Es un recordatorio constante de lo crucial que es la precisión en los tratados, en las declaraciones de los estados, y cómo eso impacta, al final, en la defensa real de los derechos de las personas. Y bueno, mi raza, pues hasta aquí le llegamos por hoy en Derecho en México. Muchas gracias por echarnos oído. Se aprecia un montón. Oigan, y nomás para aclarar, este programa se creó con una ayudadita de inteligencia artificial, así que lo que platicamos aquí es para informar, para echar el cotorreo legal, pero ojo, no es responsabilidad de la firma legal Ibarra y Asociados, ni tampoco refleja necesariamente a nuestra opinión personal, ¿sale? No se vayan a emocionar y usarlo como si fuera consejo legal sin antes consultar a un abogado picudo, por favor. Échenos la mano y no sean gachos. Síganos en redes sociales. Ahí subimos más contenido y podemos seguir la plática. Búsquenos como nombre de las redes sociales. Ahí nos topamos. Nos escuchamos en la próxima. Fierro pariente. ¡Ánimo!